Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuemos con los 4 evangelios en 40 días. Vamos a continuar con el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 31 en adelante. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero, ¿por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo el padre de ustedes. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, nosotros tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Porque no entienden mi lenguaje, porque no pueden acoger mi mensaje. Ustedes tienen por palabra al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Los judíos le replicaron: tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio. Jesús les dijo: yo no tengo un demonio, pero ustedes me deshonran a mí porque honro a mi Padre. Yo no tengo por qué defender mi honor. Hay otro que se preocupa por mí y hará justicia. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees? Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da la gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería un mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi vida. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces
tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y continuamos con el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Al pasar, Jesús vio a un hombre. Era un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió, esta cosa no es por haber pecado, él o sus padres, sino para que una obra de Dios se haga en él. Y en forma clarísima, mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de todo, con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían, ¿no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían, es él. Otros, en cambio, no, no es uno que se parece. Pero él afirmaba, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó, ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron, ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían, puede ser un pecador el que realiza tales milagros. Y estaban divididos. Entonces hablaron de nuevo al ciego. Ese te ha abierto los ojos. ¿Qué piensas tú de él? Él contestó que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que siendo ciego había recobrado la vista hasta que no llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron, es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa de verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió, yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. ¿Tú serás discípulo suyo? Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese
no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó, esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos, no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros, y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando le encontró, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es él que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió, he venido a este mundo para, para llevar a cabo un juicio. Los que no ven verán y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no le exigirían sino que huyeran de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye, abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A estas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de esta manera. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Cuando los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo y nadie puede arrebatármelo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procederían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó, ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan. Y yo que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios. Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras para que se sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos, se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él en ese lugar. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos, volvemos de nuevo a Judea. Le replicaron, Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá. Jesús les contestó, no hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. Después les dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allá, pues así ustedes creerán.
Vamos a verlo. Y ya estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayan también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el único, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los, los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era como una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con un fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al volver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos, que destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote el año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todos los países subían a Jerusalén para, para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes. Y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Y ahora vamos en el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Mientras la casa se llenaba del olor del perfume, Judas Iscariotes, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro. Wow. Pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramas de la palmera y salieron a su encuentro, gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un barrio y se montó en él. Según dice la Escritura, no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los judíos, los discípulos, no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que lo habían hecho para él. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaba sus alabanzas y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí, no hemos adelantado nada. Todo
el mundo se ha ido tras él. También un cierto número de griegos de los que adoraban a Dios habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que me ama, el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y esta es palabra de Dios. Vamos a seguirle. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirva, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. Diré: ¿acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he, si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús entonces declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Con estas palabras Jesús había dado de entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús. Después se fue y ya no se dejó ver más. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenían que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron reveladas los caminos del Señor? Porque no podían creer. Isaías lo había dicho también: cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vieran ni comprendieran ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no le dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía.
Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Y esta es palabra de Dios. Mañana vamos a continuar con otros cuatro capítulos y vamos a estar en el día 39. Felicidades y hay que seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.